mucho. 20 minutos que desperdiciamos de haber hablado de... Estaba fuerte el hongo. Estaban fuertes. Bastante. Chaman tarta. Había pasado lo mismo que el Javier. Vamos a tener una sesión exclusivamente para hablar de esas cosas. Yo creo que sería Despedidismo. fuera de horario de clases. Ya, Podríamos juntar un Educación día a fantasma. conversar qué nos ha pasado cada uno. Educación en fantasma. Esa está buena. ya a las 12 de la noche, una... Ah, no da para tanto el fanatismo. No, hermano, a las 12 no Nah. pasa nada, pasa a las 2. A las 3 de la a las 3 mañana. de la mañana. A las A las 3. 3 de la mañana. No. Estamos abriendo aquí. Pero el sabes que eso es archivo mito para porque Sí. supuestamente hay una respuesta científica para eso, que generalmente a las 3 de la mañana, como nosotros tenemos el instinto de los tiempos de antes, cuando vivíamos en las cavernas y toda esa cuestión, cuando éramos Primitivo. ¿cómo se llama? Primitivos, gracias. El instinto de nosotros era poder sobrevivir, pues entonces estaban atentos a cualquier cosa y la mayoría de las cosas pasaban en la noche, no sé, lo atacaban animales salvajes o algo así. ven, Ah, a mí buena. ¿qué me pasa? Yo Ah, siento está todo que informado, tiene su explicación Cristóbal. psicológica, Eres un racional. orgullo. Ya, chiquillos. Que me gusta creer en eso, pero no lo quiero dar así como, sí, esto pasó porque hay fantasmas. Todo tiene su explicación. Ya, chiquillos, vamos a comenzar el día de hoy, después de este esta entretenida cortina, que el Daniel no nos colocó música el día de hoy, así que tuvimos que hablar de cosas de terror. Continuamos con los números complejos, con esta clase, esperemos que como estuvimos hablando 20 minutos alcancemos. Vamos a dar por terminado la unidad de números complejos y la próxima semana solamente vamos a hacer un taller de números complejos y con eso finalizamos. La última clase nosotros quedamos en el concepto de igualdad entre números complejos. Y para ello dijimos que dos números complejos serán iguales cuando su parte real era igual y cuando su parte imaginaria era igual, ¿ya? Que es lo que tenemos escrito acá. Y para ello dimos este ejemplo en donde dice, si tengo Z1, este complejo, y Z2, este complejo, que son dos números, y se sabe, aquí nos están diciendo algo súper importante. Nos dicen, ¿dónde tengo el lápiz? Ándale. ¿Por qué no está funcionando esto? Ahí está, sí está funcionando. ¿Ve que funciona? Ya, aquí nos dice, tengo este número complejo y tengo este segundo número complejo. Se sabe que esas dos cosas son iguales. Aquí nos están dando la clave del problema. Siempre es importante ir identificando dónde está la clave del problema. ¿Cuáles deben ser los valores de X e Y? ¿Por qué me están preguntando eso? Porque un número complejo es menos 4 más 3y, y otro número complejo es 2x más 9y. Este y de acá es un número y cualquiera. Nos dicen que estas dos cosas son iguales. Ahora, yo visualmente, ¿veo que estas dos cosas son iguales? ¿Está claro que no? O sea, si yo digo 2 más 3y, y aquí abajo 2 más 3y, ¿son iguales? Sí, yo estoy mirando que son exactamente iguales. 2 más 3y, 2 menos 3y, ¿son iguales? ¿Qué dice el público? Sí. ¿Sí o no? No, ¿Por qué sí y por qué no? porque los signos son distintos. Porque los signos son distintos. Entonces no son el mismo. De hecho, si yo grafico 2 más 3y, va a estar acá. 1, 2, 1, 2, 3. Aquí va a estar el 2 más 3y. Y si yo grafico 2 menos 3y, va a estar por aquí abajo. Entonces, claramente no son iguales. Entonces, como la lógica es esta, que yo necesito que los dos complejos sean iguales, aquí yo necesito que estas dos cosas sean iguales. Y por ende, la parte real tiene que ser igual y la parte imaginaria tiene que ser igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a decir, bueno, como acá, ¿dónde está el lápiz? Como acá. Todo esto que está acá es mi parte real. Y a su vez voy a marcar con otro color y voy a decir que el lápiz no me pesca, ya pues. Y voy a decir
que, voy a decir que esta parte de acá es la parte imaginaria y tienen que ser iguales. Entonces voy, como está en términos de una letra, voy a resolver esta ecuación asociada a esta letra que aquí aparece en juego. Entonces, voy a resolver primero la parte real. ¿Qué se necesita? Que estas dos cosas tienen que ser iguales. Por ende, que menos 4 tiene que ser lo mismo que 12x. Y por ende puedo resolver la ecuación. Ese 2 que está aquí multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Menos 4 dividido en 2 tiene que ser igual a la letra x que estoy buscando, y eso significa que x vale menos 2. Aquí encontré el valor de x. Y tengo que hacer exactamente lo mismo para ahora la parte imaginaria. Es decir, yo necesito que esta cosa que está acá valgan lo mismo. Ese i con ese i son iguales. Por lo tanto, ese 3 con ese 9i tienen que ser iguales. Tienen que ser. Es decir, se tiene que cumplir que 3 tiene que ser igual a 9i, y ahora resuelvo la ecuación. Es decir, 3 partido 9 tiene que ser i, y por ende esto vale 1/3. Y recuerden que simplifico arriba y abajo por 3. ¿Eso qué quiere decir? Que si en este número complejo el x vale menos 2 y el y vale 1/3 y yo lo reemplazo, este número complejo ya no va a tener x ni va a tener y, van a tener números. El x vale menos 2, lo reemplazo. El y vale 1/3, lo reemplazo. Entonces me queda que el z2, que aquí me equivoqué, no lo corregí de nuevo, z2 va a ser igual a menos 4 más 9 por 1/3 por i. Es decir, menos 4 más, simplifico por 3 arriba y abajo, menos 4 más 3i. ¿Son iguales estas dos cosas? Son iguales. Eso fue como terminamos la clase de la semana pasada. Vamos entonces con la clase de hoy. Ejercicio número 1, rapidito. Si i es la unidad imaginaria, es decir, es un número complejo. Ahí me están diciendo i es el i de los números complejos. Entonces, ¿cuál de los siguientes números se ubica en el cuarto cuadrante del plano complejo, es decir, de este plano cartesiano, pero que el eje y es el eje imaginario? ¿Cuál de esos números sería un número ubicado en el cuarto cuadrante? ¿Qué creen ustedes? Ya tenemos una respuesta por acá. No. No, Amandita, ¿por qué? Porque ese número en particular no tiene parte real, el que tú me estás diciendo. Por ende, es un número que está en los ejes. Recuerden que el plano imaginario es así. Así y así. En donde acá se coloca el número real en el eje de las X, y en el eje de la Y se coloca el número imaginario. Igual que en el plano cartesiano. Tampoco Jaime, Alonso, Mateo dijeron, y Jaime, Alonso y Rosny dijeron la misma respuesta. Tampoco está en el cuarto cuadrante. Recordemos cuál es el cuarto cuadrante. ¿Qué no pesca el lápiz? Creo que después de tanto hablar de los Warren, me está empezando a jugar en contra el lápiz. El cuarto cuadrante es el siguiente. Así se define. El primero, este es el segundo, este es el tercero, y este de aquí es el cuarto. Tiene que estar en este cuadrante. Si los números pertenecen a los ejes, aquí, aquí, aquí o aquí, no pertenece a ningún cuadrante, pertenece a los ejes. Muy bien, Martín Busto.
Esa es la alternativa correcta. Ahí sí, Amanda. Bien, Lisette. Bien, Mati. Isaac, no. Intente de nuevo, Isaac. Bien, Lautaro. Mi Yaray Jerez, no. Veamos entonces. Si hay un número que está en el cuarto cuadrante, tiene que pertenecer a esta parte que está aquí. Cualquier parte de aquí que no sea los ejes. Ese es el cuarto cuadrante. El primero no tiene parte imaginaria real, tiene solamente parte imaginaria, por lo tanto es un número que está en los ejes. Menos 2i va a ser acá. Estoy en el 0, 0. No me muevo para la parte real, solamente me muevo 2 unidades hacia abajo en el eje imaginario. 1, 2. Aquí está la alternativa A. Y como está en el eje, pertenece al eje que está entre el tercero y el cuarto cuadrante, no pertenece al cuarto. La otra alternativa que ustedes dijeron era la C. La C tampoco, porque la C es el siguiente. 3 unidades en la parte real, como es un número positivo, es hacia la derecha. 1, 2, 3. Y 2 unidades en la parte imaginaria, pero como es positivo, es hacia arriba. 1, 2. Este de aquí es la alternativa C. Tampoco está en el cuarto cuadrante. La otra alternativa que dijeron es la D. Y en el caso de la D, yo ya pues, aquí estoy en el 0,0. El D me dice, una unidad en la parte real, a la izquierda, 1 para acá, y 2 unidades en la parte imaginaria hacia abajo, 1, 2. Por aquí va a estar en la alternativa D. La alternativa correcta era la B, que son 2 unidades hacia la derecha, porque es positivo, y una unidad hacia abajo. Esa es la alternativa B que se encuentra en el cuarto cuadrante. Esa era la alternativa correcta. Isidora, Isaac, ahí sí. Alonso, bien. Sí, ahí sí. Nunca caché Cristóbal. Ah, sí, pues Cristóbal, la B. Correcto, Cristóbal. Siguiente pregunta. No, esa no. Si i es la unidad imaginaria, el valor de la expresión i elevado a 12 menos i elevado a 8 más i elevado a 3 menos i, todo eso al cuadrado es... Recuerden que cuando veíamos potencias de i tenían que considerar dos cosas. Lo primero es que las secuencias del i se repetían. I elevado a 1, bueno, i elevado a 0, no, vamos a hacerlo como les dije la otra vez, porque se puede cambiar la secuencia. I elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3, i elevado a 4. I elevado a 1, i elevado a 2, menos 1, i elevado a 3, menos i elevado a 4, 1. Esas secuencias son las que se repetían. Después solamente nos interesaba saber cuál era el resto. El resto. Amanda, no. Isaac, no lo sé, me parece, esta no la he resuelto. Déjeme hacerla, ese con ese, no, ese de aquí es, ya, espérate, parece que Amanda la tenías buena. Ah, no, Amanda no. Isaac, correcto. Amanda, no. Rosny, no. Mati, tampoco. No, Lautaro, tampoco. Recuerden que todo esto significa que está toda la expresión al cuadrado. Tampoco Jaime, tampoco Mati.
Veamos aquí. I elevado a 12. ¿Cómo yo puedo saber a qué es equivalente el I elevado a 12? Si está dado por el I elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3 o elevado a 4. El 12 hay que dividirlo en 4 para ver cuántos ciclos y si sobran. Ver. ¿Cuántos 12 dividido en 4? 3. ¿Ah? 3. 3. ¿Cuántos sobran? Ninguno. Ninguno, ¿cierto? Por lo tanto, I elevado a 12 sobran 0. Por lo tanto, I elevado a 12 es lo mismo que I elevado a 0. ¿Cuánto vale I elevado a 0? Chuta, aquí no está el I elevado a 0. Pero recuerden que estos ciclos se repiten cada 4. Por lo tanto, yo esto lo puedo seguir al revés, po. I elevado a 0, I a la menos 1, I a la menos 2, y así sucesivamente. ¿Quién sería I elevado a 0? 1. 1. Y toda potencia distinta de 0 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, I elevado a 0 es 1. Eso quiere decir que I elevado a 12, como es lo mismo que I elevado a 0, I elevado a 12 vale 1. ¿Cuánto vale I elevado a 8? 1. 1 también, porque 8 dividido en 4 es 2 y sobran 0. Por lo tanto, I elevado a 8 es lo mismo que I elevado a 0. I elevado a 0 vale 1. Reemplazo 1 menos 1. Listo. Más, paréntesis, I elevado a 3. ¿A quién es igual? Aquí me dicen a quién es Menos igual. Menos I. Y I solito lo reemplazo, menos I tal cual, y todo eso al cuadrado. Eso es lo que me están pidiendo resolver. Ya con esto está listo. ¿Cuánto es 1 menos 1? 0. Listo. Más. ¿Cuánto es menos I menos I? Menos 2i. Menos 2i. Y todo eso al cuadrado. Y cuando tengo esta potencia con una multiplicación, recuerde que se multiplican ambos términos, están elevados a esa potencia. ¿Cuánto es menos 2 elevado a 2? Menos 4. No. Menos 2 elevado a 2 es menos 2 por menos 2. 4. 4. ¿Y cuánto es I cuadrado? Lo voy a escribir aquí para que después se entienda mejor. I cuadrado, ¿cuánto vale? Menos. Menos 1. Por lo tanto, esto es 4 por menos 1, que es finalmente menos 4. Alternativa A. Vamos a ver cómo anduvieron aquí la respuesta. Bien, Monse, la Monse anduvo bien. El resto les agradezco su intento, para la próxima va a resultar. Es importante, chiquillos, que practiquen y no se olviden de lo que hacemos hasta la siguiente semana. Tienen que hacer ejercicios, aunque sean los mismos ejercicios que hicimos en la clase, volver a hacerlos. Vamos a continuar. Pregunta oficial PSU que apareció en el modelo del proceso de admisión 2017. Sean tres complejos, Z1, Z2, Z3 definidos como, ahí aparecen. Z1 vale 2i, Z2 vale 3 menos i, Z3 vale 2 más 4i. ¿Cuánto es? Z1 más Z2 por Z3. Pregunta, lo primero que vamos a hacer, ¿cuál es el orden correcto para resolver? ¿Qué resuelvo primero, la suma o la multiplicación? La multiplicación. Bien, multiplicación. Y pregunta, ¿cómo se multiplican complejos? Changos. Vamos a aprender entonces hoy día a multiplicar complejos. Vamos a ver operatorias básicas. Cuando tú hablas de números complejos, la operatoria básica se basa en lo mismo que tú trabajas en álgebra. Es exactamente lo mismo. Yo puedo sumar números complejos cuando tengo los mismos números complejos. Es decir, yo puedo sumar, por ejemplo, un complejo con otro, ¿y qué hago? Sumo sus partes imaginarias, sumo sus partes reales. Las X con las X, las Y con las Y. Es la misma lógica, ¿ya? Entonces, dados dos números complejos, los puedo sumar, puedo restar, multiplicar y dividir. Para la multiplicación,
hay una técnica que es de álgebra básica, que es multiplicaciones a término a término, y para la división también se puede hacer, pero es mejor aprenderse, ahí sí les recomiendo aprenderse la fórmula, aunque se ocupa re poco la división de complejos. Por lo general las preguntas aparecen más con los conjugados, con los módulos, ¿ya? Pero igual lo vamos a ver. ¿Qué operatoria primero me permite los números complejos? Una que se llama multiplicación por el escalar, es decir, multiplica un número complejo por un número cualquiera. Este K que aparece acá recibe el nombre de escalar, no es necesario aprendérselo de esa manera. ¿Pero qué me dice? Que si tú tienes un número que está multiplicando un número complejo, lo que haces es multiplicar término a término, ¿ya? Como igual que estuvieras multiplicando 3 por x más 5. Multiplicas el 3 por el x y el 3 por el 5, ¿ya? Aquí es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si z es el complejo, que vale 3 menos 4i, y k es un número cualquiera, que vale menos 5, ¿cuánto va a ser k por ese z? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Yo no me gusta trabajar mucho con fórmulas, porque los números complejos admiten que tú en el fondo puedas usar álgebra simple, que es esta cosa de multiplicar término a término. Entonces reemplazamos. ¿Qué necesito hacer? Multiplicar el menos 5 con el complejo z, que vale 3 menos 4i. Este paréntesis tiene que ir porque ese 5 está multiplicando a toda la expresión. ¿Qué me dice entonces que tengo que hacer? Si esto fuera 3 por x más 4, multiplicamos este con este y este con este, ¿cierto? En los números complejos también. Multiplicamos el menos 5 por el 3 y multiplicamos el menos 5 por el menos 4i. ¿Cuánto es menos 5 por 3? Gracias. 15. ¿Cuánto? Menos 15. 15. ¿Y en este caso? Menos. Menos, bien. Menos 15. Menos 5 por más 3 es menos 15. Y después decimos, menos 5 por menos 4i, menos por menos son más, 5 por 4 son 20, y nos queda ese i solito que está ahí. Por lo tanto, si yo multiplico un complejo por un número, lo único que hago es multiplicar término a término. Entonces, k por z vale menos 15 más 20i. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Gracias. ¿El resto también? Cami Rubilar, Benjamín Muñoz, Estefanía, Ana. Profe, ¿de dónde sacó el 20? Como que me anduve perdiendo. De acá, mira. De multiplicar el 5 por el 4. 5 por 4 es 20. ¿Cómo andas tú con...? ¿Qué se le Mira, cortó? se me cortó, perdón. De multiplicar el 5 por el 4. Porque lo que haces es decir, vamos a verlo con letras primero. 3 menos 4, supongamos que esto fuera así. ¿Ya? Tú multiplicas el menos 5 por el 3, que queda menos 15, y multiplicas el menos 5 por el menos 4x. Menos por menos es más, y 5 por 4x es 20x. Como la x está solita, simplemente la anotas. Pasa lo mismo con los complejos. El menos 5 por el 3 es menos 15, y el menos 5 por el menos 4i te queda más 20i, que 5 por 4 es 20, menos por menos es más, y la i está solita, por lo tanto se anota nuevamente. ¿Se entiende, Ana, o explico de otra manera? ¿Ahora sí? No sabía de dónde había salido el 20, como que en algún minuto me perdí. Ah, ya. Pero la volvimos a encontrar. ¿Sí? Sí. Ya. Ya. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Los números complejos se pueden sumar y por ende se pueden restar. ¿Cómo se suman los números complejos?
esta parte de aquí es la explicación. Si yo tengo dos números complejos, cualquiera, que se están sumando, este Z1 y este Z2 son el A más BI inicial y el C más DI inicial. Este es Z1 y este es Z2 y los estoy sumando. ¿Cómo se suman? Fíjense que aquí dice A más C, es decir, suma sus partes reales y después suma sus partes imaginarias. En palabras simples, si yo tengo, por ejemplo, lo vamos a ver con letras primero, cuando decíamos 3 más 4x más 8 más 5x, ¿cómo se sumaban estas cosas? El 3 se puede sumar con el 8, y el 4x se puede sumar con el 5x porque son términos semejantes, tienen la misma letra. En el caso de los complejos pasa exactamente lo mismo. Si yo digo 3 más 4y más 8 más 5y, que son 1 y 2 complejos, ¿cómo yo sumo esto? Sumo sus partes reales porque esos son términos semejantes. Los dos numeritos están solos, los puedo sumar. 3 más 8, 11. Y sumo sus partes imaginarias porque tienen la misma letra. Si aquí tengo 4i y le estoy sumando 5i, ¿cuántas i tengo en total? Tengo en total 9i. Entonces, 3 más 4i, ese complejo más este complejo es 11 más 9i. ¿Ya? Vamos a ver aquí un ejemplo. No sé cómo borrar esto de aquí. Vamos a ver este ejemplo de acá. Z1 vale 3 menos 4i. Z2 vale menos 6 más 7i. ¿Cuánto sería la suma de complejos y la resta de esos dos complejos? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Para la suma, los anotamos tal cual con suma. ¿Yo qué estoy sumando? Estoy sumando 3 menos 4i más, voy a ponerlo en paréntesis solamente porque viene un negativo, solamente por eso, menos 6 más 7i. Ahora, si lo ponen más y menos al tiro, no hay problema, se juntan los signos, se multiplican entre sí, ¿ya? Pero solo para no confundirle, estoy poniendo eso en paréntesis. Ahora, ¿cómo lo sumo? Necesito primero sacar este paréntesis. Entonces, el primero queda igual, 3 menos 4i, y el segundo, como está precedido de un positivo, simplemente saco el paréntesis y va a quedar menos 6 más 7i. Entonces la pregunta es acá, ¿cuáles son términos semejantes? Aquí los términos semejantes son, el 3 con el 6 son términos semejantes, y el menos 4i con el más 7i son términos semejantes, porque tienen las mismas letras. Los numeritos, ¿cuánto quedaría el 3 con el menos 6? ¿O cuánto es 3 menos 6? Menos 3. Menos 3. Si tengo 3.000 pesos y debo 6.000, en total debo 3.000 pesos. Menos 3. ¿Y las i? ¿Cuántas i tengo? Menos 4i más 7i. 3i. Más 3i. Entonces, estos dos complejos sumándose dan menos 3 más 3i. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Qué creen que pasaría con la resta? Solo cambiaría el signo que suma ambas cosas. Solo cambia el signo del medio, ¿cierto? Porque ahora en vez de sumar, los vamos a restar. Entonces aquí nos va a quedar 3 menos 4i menos, y aquí sí es obligatorio poner paréntesis, ¿ya? Porque cuando hay un menos delante de una expresión grande que voy a anotar, siempre esta expresión tiene que ir en paréntesis. Aquí es obligatorio, a menos que automáticamente tú le cambies el signo, que también puede ser. Entonces, ¿qué vamos a restar? El Z2. Y el Z2 vale menos 6 más 7i. Y ahora sí, si yo quiero sacar este paréntesis, porque es lo mismo, si quiero sacar el paréntesis, pero tengo un menos adelante, ¿qué tengo que hacer?
Rosny, ¿se acuerda qué hay que hacer cuando tengo un menos adelante? Si pueden ocupar el audio, chiquillos, mejor para no detener la clase. Rosny, ¿está por ahí? Aquí está. Ah, perdón. Si no tienen, no hay ningún problema. Pero nos puede escribir entonces por el chat, Rosny. Si tengo un negativo delante de un paréntesis, ¿cómo tengo que sacar el paréntesis? ¿Qué tengo que hacer con cada término? Bien, Rosny, está correcto. La Rosny nos dice cambiar el signo. Bien, Rosny. Entonces, mantengo el primero, 3 menos 4i, y como bien nos dice, cambio el signo de todos los términos que están dentro. Si este es negativo, este menos 6, va a salir como un más 6. Y si este 7i es positivo, va a salir como un menos 7i. Y de nuevo, lo mismo. ¿Quiénes serían términos semejantes aquí entonces? Los números con los números, S con S, y las letras con las letras. Entonces, 3 más 6 nos da 9, y menos 4i menos 7i nos quedaría menos 11i. Y ahí estaría la suma y la resta de números complejos. Lo único que tienen que recordar siempre que los complejos es que es lo mismo que con álgebra. ¿Ya? ¿Preguntas, chiquillos? No. No, profe. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Súper. Seguimos entonces. ¿Por qué me queda? La multiplicación. Hasta la multiplicación, bueno, hay una fórmula y todo que a mí en realidad no me gusta mucho aprendérmela. Prefiero hacerlo, yo de hecho no ocupo la fórmula para la multiplicación de números complejos. Prefiero hacerlo porque siento que el espacio en mi mente, como ya vieron, no recuerdo nombres de películas y esas cosas, por lo tanto mi mente tiene muy poca capacidad de memoria, pero sí tiene la capacidad de poder analizar y llegar a eso sin ocupar fórmulas. Y en este caso, estos microespacios que tengo para memorizar los ocupo solamente con las fórmulas realmente necesarias. La multiplicación tiene una fórmula. Si te la quieres aprender, bienvenido sea, no hay ningún problema. Pero si lo puedes deducir es mucho mejor. ¿Cómo se multiplican números complejos? Se multiplica término a término. Tú tienes dos términos en un paréntesis, dos términos en el segundo, y multiplicas término a término. Nada más. ¿Cuál es la fórmula? Si yo tengo Z1 que vale A más BI y Z2 que vale C más DI, la multiplicación va a ser AC menos BD más BC más AD, todo en paréntesis, por el I. Por ejemplo, dado esos dos complejos, ¿cuánto sería la multiplicación de ellos? Bueno, yo puedo hacerlo por fórmula, lo vamos a hacer así primero, y por fórmula dice, Z1 va a ser, el 3 va a ser A, el menos 4 va a ser B, el menos 6 va a ser C, el 7 va a ser D. Entonces aquí dice A por C, es decir, 3 por menos 6, que es menos 18. A eso le tengo que restar la multiplicación de B por D. B vale menos 4, D vale 7. Menos 4 por 7 son menos 28. ¿Ya? Más, paréntesis, B por C. B vale menos 4, C vale menos 6.
B por C son 24. Más A por D. A vale 3, D vale 7. Es decir, 3 por 7, 21. Y todo esto cierro paréntesis y lo multiplico por I. Ahora, igual es cuático estar diciendo ya A por C, B por D, L, ya, ¿cómo recuerdo todo eso? Sí, ya, pero ¿para qué lo vamos a recordar? Si esto es mucho más simple. Si yo quiero saber cuánto vale Z1 por Z2, simplemente tengo que resolver 3 menos 4i por menos 6 más 7i. ¿Cómo se resuelve esto? Simple, igual que en álgebra. Este 3 se multiplica por los dos términos de acá. Y este menos 4i se multiplica por los dos términos de acá. ¿Ya? Todos con todo. Que suene raro. Todos con todo. 3 por menos 6 es menos 18. 3 por 7i son más 21i. Ya terminamos con el 3. Seguimos con el menos 4. Menos 4 por menos 6 son 6 por 4, que es 24, más 24i. Recuerden que ahí hay un i. Y ahora, menos 4 por 7i me va a quedar. Menos 4 por 7 son 28. ¿Y cuánto es i por i? Porque recuerden que estoy multiplicando letras. ¿Cuánto es i por i? Y cuadrado. I cuadrado, y lo anoto ahí. Y ahora simplemente resuelvo y reduzco términos semejantes. Voy a hacer un pequeño cambio nomás. Menos 18 más 21i más 24i. ¿Y el i cuadrado cuánto vale? Menos 1. Menos 1. Por lo tanto, ese 28i cuadrado lo voy a cambiar a un menos 28 por menos 1. ¿Y cuánto es menos 28 por menos 1? 28. 28 positivo. Bien, por lo tanto, este de aquí lo voy a borrar y simplemente voy a decir que esto va a ser, como bien nos dijo el Isaac, me parece, más 28. Y ahora resuelvo. Menos 18 más 28, 10. Más 21 por más 24 son más 45i. Y ahí está resuelto. Y de esa manera evito aprenderme una fórmula. Simplemente lo resuelvo utilizando la lógica, utilizando álgebra. ¿Se entiende, chiquillos? Ujú. ¿Preguntas, chiquillos, para el resto? Mati, Javier, Alonso, Isi, No, nada, profe. ¿preguntas? No, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Vamos a ver si se entendió de verdad. Supongamos que vamos a cambiar ahora el Z1 y el Z2. Voy a decir que estas dos cosas son valores distintos. Voy a decir que Z1 vale ya 1 menos 2i. Y este de acá vale menos 3 más 4i. ¿Cuánto sería Z1 por Z2?
que tenemos una respuesta. Vamos a ver, Amanda. Vamos a ver como el programa. A ver, S por S son -1, menos 1. Y S por S queda menos, con S queda más. La parte imaginaria está correcta. Y parece que la parte real también, porque la Monse llegó a la misma respuesta. Puede ser. ¿Qué dice el resto, chiquillos? Es. No, no puede. Es. ¿Es? Es. ¿Qué dice el público? La Paula Cabezas. ¿Qué dice Paula? ¿Cuánto será? El Vicente. ¿Qué nos dice Vicente? Vamos, tenemos 2 respuestas nomás hasta el momento. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el resto? ¿Cuánto vale eso? Isaac también dice lo mismo. Así que yo ya como que me estoy convenciendo de que esa puede ser la respuesta. Es. Es. Vamos a ver. Resolvamos entonces. 1 menos 2i, 1 menos 2i, lo multiplicamos por menos 3 más 4i. Entonces, empezamos. 1 por menos 3, menos 3. 1 por 4i, más 4i. Seguimos ahora con el 2i. Menos 2i por menos 3 son más 6i, y menos 2i por más 4i son menos 8i cuadrado. Por ende, esto va a ser lo mismo como el i cuadrado, lo único que hace es cambiar el signo, en vez de ser un menos 8, va a ser un más 8. Ah, parece que no. Parece que se equivocaron en un pequeño detalle. ¿Lo anoté bien el número? Sí, lo anoté bien. Menos 3, más 4i, más 6i, más 8. Ah, no, sí, está bien. Está bien, está bien, está bien. Menos 3 más 8 son 5, y más 4i por más 6i son más 10i. Y voilà. Está correcto los 3 que me dijeron, y Lisette Corbalán también está correcto. Yo dije que era. Bien, Amanda, ya. Bien, bien, vamos. Hoy. Vamos con lo siguiente. Esta es una cosa que a mí me carga, yo reconozco. División de complejo. Ya, si la división es un cacho. Lo bueno es que no se ocupa mucho. La división es toda esta fórmula. También tiene una forma de recordar que se puede hacer más simple, que la vamos a ver en lo sucesivo, en las siguientes, cuando veamos los inversos. ¿Qué dice la división? Que si yo tengo dos números complejos, que si yo tengo el complejo Z1, que se llama A más BI, y tengo el complejo Z2, que se llama C más DI, la división, es decir, Z1 dividido en Z2 va a ser AC más BD, más, paréntesis, para definir la parte imaginaria, BC menos AD, partido por, fíjense en esto, C cuadrado más D cuadrado, que corresponde finalmente al cuadrado del módulo. El cuadrado de este divisor. Porque en el fondo, lo que se hace, denme un segundito, perdón, ya segunda vez, a lo mejor pasó algo. Ya, disculpen. No. ¿Estamos en clase?
clase todavía, chiquillos? ¿Sí? ¿Por qué me dice No sé, que...? pues si usted quiere estar en clase. No, si yo estoy en clase, pero que me dice que cerré sesión, Díganos nomás. que he iniciado sesión en otro lado. Pero estamos en clase, Hackea. ¿cierto? Ya. Me están Hackea de hackeando pana. la cuenta, qué cuático. ¡Ah! ¿Ven si están pasando cosas muy extrañas hoy día? Están Ya sigamos hablando penando. entonces. Ya sigamos hablando de películas de terror. Hace rato. De más que Oye, mañana van a amanezco ver después convulsionando. ustedes por aquí que van a pasar sombras. Ya, no No, sé. la profe te lo termine rápido. guarda. Los guarden. Mañana vamos a Mi amanecer teléfono no ha convulsionando dejado de todo. sonar. Convulsionando todo. Oh, No, está pasando cosas muy extrañas hoy día. Vamos a tener todos parálisis del sueño. Ay. Ah. Los multiversos de clases online, puede ser. Estoy aquí, pero no estoy. Ya, vamos a la división. Cuando veamos, chiquillos, el tema de... miren que son mala onda. Cuando yo hago una pregunta no contesta nadie y ahora todos escriben. Ya, pero lo bueno es que están en la clase. Eso es ya la me ley deja nomás. tranquila. Es la ley. Veamos una división. Cuando veamos el tema de los inversos, van a entender un poquito del por qué es este elevado al cuadrado. Dado estos dos números, que son los mismos números que venimos ocupando todo el rato, ¿cómo se dividen dos complejos? Y para ello vamos a seguir simplemente la fórmula. Si ustedes se fijan, esta parte que está acá es la misma fórmula de la multiplicación de complejos. La única diferencia es que aquí hay un tema de los signos. Aquí en la multiplicación es más y aquí en la multiplicación es menos. Esos dos signos van al revés. Y a eso se le agrega el cuadrado del módulo, que en el fondo es c cuadrado más d cuadrado, el cuadrado del módulo de z2. Porque en el fondo lo que tú haces es multiplicar por el conjugado. ¿Por qué? Porque z2, que z2 es c más di, lo que nosotros hacemos para hacer esta división es multiplicar todo por c menos di. Multiplicamos arriba y multiplicamos abajo. Por eso aquí aparece una multiplicación de complejos y aquí aparece el cuadrado. De hecho, yo tampoco reconozco que me aprendí esta fórmula y también lo hago de la misma manera, se los voy a explicar ahora, de esa forma. Si ustedes se quieren aprender la fórmula, bacán, si no, pueden seguir esta lógica. Aquí dice que lo que yo tengo que hacer es 3 menos 4i dividido en menos 6 más 7i. Eso es lo que tengo que hacer. Como yo no me acuerdo de esta fórmula, vuelvo a decir, si ustedes quieren aprendérsela y hacerlo así, está absolutamente correcto. Voy a borrar esos hilos de aquí arriba para que no se confundan. Esto de ahí. Lo que hacemos en el fondo es, igual que en raíces, multiplicar por el conjugado. Vamos a multiplicar por menos 6 menos 7i arriba y menos 6 menos 7i abajo. El conjugado del denominador. Recuerden que el conjugado solo cambia el signo de la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque de esa manera va a quedar el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, que es lo que dice esta fórmula. Y de esa forma los i que están en el denominador ya no van a existir, que es lo mismo que las raíces que estaban en el denominador ya no van a existir. Entonces ahora multiplicamos, término a término. 3 por menos 6, menos 18. 3 por menos 7i, porque estoy multiplicando esto de aquí arriba. 3 por menos 7i, menos 21i. Pucha, apreté el botón del lápiz. Menos 21i. Menos 4 por menos 6, son 6 por 4 es 24, más 24i, menos 4i por menos 7i, va a quedar más 28i cuadrado. ¿Ya? Y todo eso va a estar dividido ¿por quién? Por el cuadrado del primero. ¿Cuánto es menos 6 al cuadrado? 36. 36. Y originalmente va a quedar menos el cuadrado del segundo, que después va a aparecer, como hay un i cuadrado, va a salir este más que está acá. Voy a hacerlo paso a paso. 7i, es mucho, repito. ¿Guillos? Ay, ya. Tengo miedo. Vamos a hacerlo de nuevo.
Voy a colapsar. ¿Se acuerdan ustedes de las raíces? Cuando en las raíces lo que necesitábamos era sacar esa raíz del denominador, si decíamos 2 más raíz de 3, multiplicábamos arriba y abajo por 2 menos raíz de 3, esto es exactamente lo mismo. Yo tengo que sacar este i del denominador. Cuando tú trabajas con números complejos, no trabajas con i en el denominador. Esta es la lógica que tiene. ¿Por qué no se trabaja con i en el denominador? Porque después cuando tú quieras sumar este complejo con otro complejo, si tiene i en el denominador va a ser más difícil de sumarlos. Solamente esa es toda la gracia que tiene. Que es lo mismo que cuando tú sumas raíces que tienen raíces en el denominador. Es difícil. Entonces mejor que no vayan en el denominador y las tiramos para arriba. Entonces, ¿qué se hace? Se sacan, ya sea el i o ya sea la raíz, se sacan del denominador multiplicando por la misma expresión, pero con signos distintos. Es decir, menos 6 menos 7i partido por menos 6 menos 7i. Estoy manteniendo la misma expresión, pero con signo distinto en el segundo. ¿Para qué? Para que me quede este producto notable que dice que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Ya? Esta es toda la ciencia que tiene. Tú tienes que darte cuenta que tienes que multiplicar por el conjugado arriba y abajo. El resto es solamente la operatoria, que pueden ser números muy grandes, pero solamente está resolviendo multiplicaciones, término a término, igual que en álgebra. Entonces, por eso decía, estamos multiplicando esto por todo esto. Va a ser una expresión grande, en donde vamos a tener que multiplicar término a término, ¿ya? Entonces, 3 por menos 6, menos 18. 3 por menos 7i, menos 21i. Menos 4 por menos 6, más 24i. Y menos 4 por menos 7i, más 28i cuadrado. Si quieren saltarse este paso del i cuadrado, coloquen al tiro menos 28. Porque recuerden que el i cuadrado lo único que hace es cambiarnos el signo del término. Y aquí abajo nos va a quedar de nuevo, pueden multiplicar incluso si quieren término a término, pueden hacerlo, menos 6 por menos 6, menos 6 por menos 7i, 7i por menos 6, 7i por menos 7i, pueden hacerlo. O se reconoce que esto es un producto notable que es como el a más b por el a menos b, que es lo que ocupábamos en raíces, que es a cuadrado menos b cuadrado, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Son iguales con el signo del medio distinto. Por lo tanto, el cuadrado del primero, el primero se llama menos 6, el cuadrado de menos 6, 36. Y lo voy a hacer paso a paso. Menos el cuadrado del segundo. El segundo se llama 7i, por lo tanto, sería 7i, está bien, 7i al cuadrado, que es 49i cuadrado. Voy a borrar aquí este de ahí. Ahora, de nuevo, ese i cuadrado y ese i cuadrado lo único que hacen es cambiarnos el signo que está delante. Por lo tanto, nos va a quedar menos 18, menos 21i, más 24i, menos 28. Y abajo nos va a quedar 36 más 49. Fíjense que aquí dice el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, que es lo que tenemos acá. Por ende, reduzco términos semejantes. Menos 18 con menos 28 son menos 46. Menos 46. Y menos 21 más 24 son más 3i. ¿Con qué cosa nos queda el denominador? ¿Partido por cuánto? 36 y 49 son 85. 85. Y ese es el resultado. Ahora, lo pueden dejar así, pero por lo general en la PSU o la PDT lo que hace no es dejarlo expresado así, sino que separa la parte real de la parte imaginaria. Y para eso el denominador se separa con cada numerito, se separa para el 46 y se separa para el 3. Por lo tanto nos queda menos 46 partido en 85,
más 3 partido en 85 por i. Y generalmente lo deja expresado así, ¿ya? Estas dos cosas son iguales porque es la suma de dos fracciones que tienen igual denominador. Entonces, ¿qué les recomiendo? De verdad, no se aprendan la fórmula si no es necesaria. ¿Por qué? Porque si tú reconoces que lo que tienes que hacer es sacar el i que está en el denominador, aprendes automáticamente y recuerdas automáticamente lo que hicimos con raíces, porque era lo mismo. Multiplicar por el conjugado. Recuerda que vimos el conjugado la semana pasada. El conjugado es, cámbiale el signo a la i, al número que acompaña a la i. Ese es el conjugado. Por eso en raíces también se llama multiplica por el conjugado. Cámbiale el signo al segundo término, que es lo que estamos haciendo acá. Y después lo único que hicimos fue seguir este paso de multiplicar término a término, reducir términos semejantes. Nada más. Yo sé que esto puede parecer así como que es mucho, pero solamente práctica, chiquillos. ¿Dudas? ¿Alguna parte, algún número que no se haya entendido de dónde salió? No, ninguna duda. Ya, si tienen dudas y más adelante, pueden preguntar. En razón, esas son las operaciones básicas. Y de estas operaciones se deducen los inversos. Recuerden que el inverso hay dos. Porque hay dos operaciones. Un inverso aditivo y un inverso multiplicativo. El inverso aditivo también se llama opuesto. El inverso multiplicativo también se llama recíproco. Es bueno que se aprendan esas palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces la prueba no dice inverso aditivo ni multiplicativo, sino que dice recíprocos o el opuesto. Entonces, los inversos, el aditivo es lo mismo que el opuesto, y el multiplicativo es lo mismo que el recíproco, ¿ya? Entonces, aquí escribí encima, súper. El inverso aditivo del complejo es lo siguiente, mira, si tú tienes un complejo 3 más 4i, su inverso va a ser menos este mismo numerito, 3 más 4i. Por ende, lo único que tengo que hacer es reconocer que estoy con un signo negativo delante de un paréntesis y cambiar los signos. El inverso aditivo va a ser menos 3, menos 4i. ¿Se entiende el sentido? Es lo mismo que vimos recién con la suma y la resta. Es exactamente lo mismo. Si el complejo es menos 2 tercios más 5 cuartos de i, su inverso aditivo o su opuesto va a ser el negativo de este mismo número. Por ende va a ser 2 tercios menos 5 cuartos de i. ¿Qué es lo que dice acá? Si z es ese complejo, su inverso va a ser menos z, es decir, menos a menos bi. ¿Ya? Por ejemplo, si z es menos 3 cuartos más 2 tercios de i, ¿quién sería su inverso o quién sería su opuesto, que es lo mismo? 3 cuartos menos 2 tercios de i. 3 cuartos menos 2 tercios de i. Y listo. Ese es el más simple de todos, ¿cierto? Ojalá todos fueran iguales que eso. Súper. Si z es raíz de 3 menos raíz de 2 por i, ¿cuál es su inverso aditivo? Menos raíz de 3 más raíz de 2 y Bien. Menos raíz de 3 más raíz de 2 por i. Cambiamos el signo de todo. Ejemplo, PSU, ejercicio. El opuesto de un número complejo z es esto. Este es el opuesto. El opuesto del número complejo z es 2 menos 3i. Entonces, es correcto afirmar que la parte real de z es 2. La parte imaginaria de z es menos 3. El módulo de z es 13. El conjugado de z es menos 2 menos 3i. El inverso multiplicativo de z es todo esto. ¿Cuál creen ustedes que es correcto? La La A. ¿La A porque lo resuelven o la A La- porque aguante la A?
No, Guántela. porque la parte real es 2, pues. ¿Por qué la ¿O parte no? real es 2? Porque no tiene ahí. tiene ahí. Ya. Pero ojo, que aquí tú Ah, es que aquí no nos están diciendo que el complejo es eso. Están diciendo que hay un número donde tengo el lápiz, no aparece el lápiz. Oh, que me tiene. Ya. Están diciendo que hay un complejo Z tal que su opuesto, es decir, menos Z, vale 2 menos 3i. Si el opuesto es 2 menos 3i, ¿cuál es el número Z Menos 2 original? más 3. Menos 2 más 3i. eh, Entonces, ¿la A es verdadera? no. No. Porque aquí no me dicen el complejo Z es tanto, me dicen el opuesto del complejo es eso. Por lo tanto, el original es menos 2 más 3i. ¿Ya? Y aquí podemos deducir entonces que la parte real no es menos 2. Amanda, ¿es entonces la respuesta que me enviaste? Ujú. Ah, sí, parece que sí. Sí, Estaba lo mirando es. otra cosa. Estaba viendo otra alternativa. Entonces, este es el complejo. ¿Su parte real vale 2? No. Su parte real vale menos 2. ¿La parte imaginaria es menos 3? No. La parte imaginaria es más 3. ¿El módulo de Z es 13? ¿Quién recuerda lo que es el módulo? Vamos, TikTok, TikTok. ¿Qué es lo que era el módulo? Módulo era la... Aquí todos dicen al unísono que el módulo era Donde transmite la noticia. donde Pasamos transmite al las módulo noticias. 3. Chuta, chiquillos, ¿qué es lo que era el Es módulo? la equivalencia. Era el cuadrado, ¿no? Bien, había un cuadrado por ahí, muy bien. Era la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte real vale menos 2. Al cuadrado, 4. 4. Más la parte imaginaria que es 3. Al cuadrado, 9. 9. Nuevamente 4 más 9 es 13. Pero no es 13, es la raíz de 13. Por lo tanto, esa también es falsa. El conjugado de Z es igual a esto. Y el conjugado era, cámbiale el signo a la parte imaginaria. Ahí, como bien nos dijo Amanda, el conjugado es menos 2 menos 3i. Por lo tanto, la alternativa D es la correcta. Amanda, una crack. Obvio. Una crack. Cuando grande quiero ser como tú. Gracias. Me halaga. Oh. Me quita las clases de matemática del verano. Ujú. Esa es la Esa es la cosa. clave. Ya, chiquillos, seguimos. Así como está el inverso aditivo, estamos terminando. Así como está el inverso aditivo, también está el inverso multiplicativo o recíproco. ¿Cómo se escribe? Se escribe como z a la menos 1. El opuesto se escribe como menos z, menos adelante y z. El inverso multiplicativo se escribe como z a la menos 1, porque recuerden que estamos buscando el neutro, que es 1. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula de la siguiente forma. Z a la menos 1 va a ser, y aquí sí es más fácil hacerlo por la fórmula, porque ya aquí no hay tantas A y B, cuadrado, y que resta, y que suma, no sé qué. El inverso va a ser una fracción donde el numerador va a ser el conjugado, es decir, cámbiale el signo a la parte imaginaria, y el denominador no es valor absoluto, es el módulo, recuerden que eso es módulo, el módulo del complejo, pero al cuadrado. ¿Qué hace este cuadrado? Lo único que hace es sacar la raíz. Recuerden que el módulo, como bien recién lo recordamos y como se acordaba Isaac, el módulo de un número complejo, z, es raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Pero si este módulo yo lo elevo a 2, lo único que hago es sacar la raíz. Por lo tanto, esto que está acá es
la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Ya? En palabras simples, ¿qué significa eso? Significa que si tenemos ese complejo y quiero sacar el z a la menos 1, si z vale 1 más 2i y yo quiero calcular el inverso, va a ser una fracción donde arriba coloco el conjugado. ¿Cuál es el conjugado de 1 más 2i? Recuerden que el conjugado es 1 menos 2i. 1 menos 2i. Y aquí abajo voy a colocar el 1 al cuadrado más el 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. 1 más 2 al cuadrado. 4. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Y listo. Ese es el inverso. Se ve como rara la fórmula, pero no es tan difícil. Por lo tanto, esto va a ser 1 menos 2i partido en 5. Ese puede ser el complejo, pero por lo general uno lo trabaja separando el 5 para acá y separando el 5 para acá. Por lo tanto, el complejo sería 1/5 menos 2i partido en 5. Ese sería el conjugado. ¿Ya? Vamos a dejar uno para ustedes, para no quitarles toda la emoción. Si z vale 2 menos 4i, ¿cuánto vale z a la menos 1? ¿Cuánto sería el inverso? ¡Ah! ¿La hora que es? Ujú. Yo creo que a ustedes las clases se les hace eterna, a mí se me pasa rapidito. Aguante los guardias. No importa sea lo que esté pasando. Voy a anotar aquí la fórmula por si el inverso sería el conjugado partido por el módulo al cuadrado, que en el fondo el módulo es a cuadrado más b cuadrado. Aquí nos dice Amanda. Amanda, en la parte de la i la puedes simplificar si te quedó así. Ah, ¿se puede? Sí. Lo mismo Ah. Isaac, la parte imaginaria si te queda así la puedes simplificar. El 4 con el 20 y lo mismo el 2 con el 20. No llegaste a la misma respuesta de Amanda, no sé cuál de las dos será la correcta. Tampoco sé si Javier Díaz está correcto, ahí lo vamos a revisar. Veamos, vamos, ¿quién tiene la razón? ¿Dónde? Aquí está. Ya. Arriba, el conjugado. ¿Cuál es el conjugado de 2 más 4, menos 4i? Menos 2 más 4i. Ahí está el error entonces. No es menos 2 más 4i, porque eso sería el inverso. El conjugado solo cambiar el signo de la parte imaginaria. Esto con la rayita arriba se llama conjugado, que esa rayita arriba significa cambiar el signo a la parte imaginaria. Lo que tú dijiste hubiese sido menos z, partido por la otra cosa. Ah, ya. ¿Ya? ¿Cuál sería el conjugado de 2 más 4, menos 4i? 2 más 4i. 2 más 4i. No le cambio el signo a todo, Javier. Solo a la parte imaginaria. Ah, ya, ya. ¿Ya? Y abajo, digo, el cuadrado del 2 más el cuadrado del 4. ¿Cuánto es el cuadrado de 2? 4. 4. El cuadrado de 4, 16. 16. Y listo. Y ahora reduzco. 2 más 4i partido en 20. Y separo. 2 partido en 20 más 4i partido en 20. Y aquí es donde yo les decía que esto se puede simplificar. El 2 y el 20 se simplifican en 2, queda un décimo, más el 4 y el 20 se simplifican en 4, queda 1 y queda 5. Respuesta entonces, un décimo más un quinto de i. Uy, sí, ya se me dio. ¿Ah?
Eso me dio. ¿Eso le dio? Súper. ¿Preguntas, chiquillos? No. Vamos a ver con qué venía después. Ya. No sé si necesitan copiar algo más de este ejercicio, sino para dejarles el último ejercicio de tarea. 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 Uno solo. No pueden No, decir que yo estoy los he hasta arriba de colapsado tarea. No pueden Yo estoy decir que los hasta he arriba. colapsado de ejercicios. Yo sí, Hagas de un balance tarea. general para ver con libros de compra y venta. Ya. Ah, sí. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Tarea para la Pero qué casa. No, antiguo. profe. Ya. Uno solito. ¿Qué? Esto es del modelo DEMRE del proceso de admisión del 2018, la pregunta número 14. A Con la hora. respecto a los números complejos, Z1, Z2 y Z3, representados en este plano que está aquí en esta figura adjunta. ¿Cuál de las siguientes relaciones es o son verdaderas? Z1 es igual a menos Z2. Recuerden que ese menos adelante es el inverso de Z2. Cámbiale el signo a todo el Z2. El complejo Z3 va a ser igual al conjugado de Z1. Y en la última, el complejo Z2 va a ser igual al conjugado de Z3. Les voy a dar una pista. En este plano de acá, en este plano de Argan, aquí me están diciendo quién es Z1, quién es Z2 y quién es Z3. Z1 es este vector. Por lo tanto, este punto de acá tiene una coordenada X y una coordenada Y. Por lo tanto, yo puedo saber quién es Z1. No van a tener números, van a tener letras. ¿Quién sería Z1? A ver. No es B. AB. Sería primero para el X Vea. avanzó hasta aquí, y avancé B Vea. unidades, y después subí A unidades. Por lo tanto, este es el punto B, A. ¿Qué Vea. punto sería Z3? B menos A. B menos A. B, menos B, A. eso. Bien. ¿Qué punto sería Z2? Menos B con menos menos A. A. Muy bien. Menos B, menos A. Eso. Y recuerden que este eje que está acá es mi eje imaginario. Por lo tanto, B, A, ¿qué número complejo sería? 2,3. No, porque tengo letras. Pues. Este es mi complejo, B, A. Lo paso a números. Pero pueden ser muchos números, pero tiene que cumplir con esta relación. Por ende, tú tienes que basarte en esta relación. Este complejo sería B más A por I. Recuerda que la parte real se coloca en la primera coordenada y la parte imaginaria en la segunda. ¿Qué complejo sería este? B, menos A. B menos A por I. ¿Y qué complejo sería este? Menos B menos A por I. Recuerda que si yo tengo el complejo 2 menos 3i, se escribe como par ordenado 2, menos 3. Y ahora puedo ver cuál de estas tres relaciones se cumplen. O en su efecto, si tú quieres, Cristóbal, le puedes asignar el valor a A y al B, pero si ocupaste aquí un A y B y dijiste que este era el 2,3, es porque B vale 2 y A vale 3. Acá tengo que usar los mismos números, 2, menos 3, y acá tengo que usar los mismos números, menos 2, menos 3. También te sirve, pero yo creo que es un poquito más largo. Como tienen una semana para hacerlo, Alonso, no es esa, casi, pero no. Como tienen una semana para hacerla, yo les recomiendo que utilicen álgebra, que traten de hacerlo con A y con B. Esa es la tarea número 1. Fotomat en la D. Según Photomat es la D, No, para que vean mentira. que Photomat no siempre entrega la razón. Javier Díaz, no te voy a decir. Que estás bien. Qué mala, profe. ¿Sabe que yo la chunté? ¿Sabe que la chunté? Pregunta número 2, también es pregunta oficial, tarea para la próxima semana.
Ah, no, Es la con la que está bien. comenzamos. 2 ejercicios nomás, chiquillos. Z1, Profe, yo Z2 y estoy hasta la Z3 cornilla con tarea. No, no me colapse más. son 2 Por nomás. Te demoráis favor. 4 minutos, son 2 minutos por pregunta. 4 minutos, ¿sea? No, yo estoy en Estoy enredo viendo Yo mucho. llevo la 4 clase minutos de 3 la y semana media. entera. No. Z1 vale 2i. Z2 vale 3 menos i. Voy Z3 a ir a vale buscar a 2 la más 4i. ¿Cuánto vale Z1 más Z2 por Z3? Ahí están las 4 alternativas. Zapallo. ¿Cuántas más le estoy dejando? Qué poquito. Le estoy pidiendo 4 minutos de su semana. Nada. No, Y a mí me va a tomar 1 hora. no, 4 minutos. Ya, 5. Ya. A mí un mes. Un medio de mi tiempo, de mi vida al día me va a tomar. En este ratito que están llorando, Vamos ya lo a tendrían tomar. hecho. La Vamos a próxima semana, tomar. chiquillos, partimos con estos 2 ejercicios y después vamos a hacer un taller exclusivo de Exacto. números complejos. Solo números complejos, ¿ya? Igual les voy a mandar estos 2 ejercicios por el WhatsApp por si no alcanzaron a anotarlo. Mejor ver películas. No, mejor veo una película de terror. Siempre de Diosito. Al fantasma no le gusta esto. No, el fantasma me está Siempre soplando aquí en mi oído, me está diciendo, profe, dale más siempre la sé de ejercicio. cansado. La sé de cansado. No, sí, mira, y de hecho no le estoy dejando ese tercer ejercicio, pero- para que vean que soy buena. Me estoy dando 2 nomás, siempre la A de Ah, apruebo. gracias. Exacto. Me comprendió. ¿Ven? Miren, alcanzamos a terminar la guía del día de hoy. Ya, chiquillos, dejamos de compartir entonces. Dejamos vos, profe. de... ¿Cómo se deja de compartir? Oye, que aquí, Fantasma me dejó bloqueada el día de hoy. Aturdida, no, me dejó aturdida. Sí. Ya, chiquillos, les Ah, mando bueno, los un abrazo. fantasmas. Vamos a hacer una sesión, nos vamos a juntar ahí algún día, vamos a coordinar un día. Profe, que antes de hablemos terminar la clase, hágase un saumerio. y Ah. no hago más clases en esta pieza. Ah, Oye, les recuerdo por fin, la próxima semana, el día miércoles, vamos a tener reunión de apoderados, en donde vamos a tocar puntos de la PSU como para que ya se vayan incorporando. Si quieren participar de la reunión, igual sería interesante porque vamos a hablar de las dinámicas. Como este año no pudimos hacer ensayos presenciales, vamos a explicar ese día cómo es la dinámica de la PSU, por lo tanto es importante que puedan incorporarse. Así como también el tema de la continuidad para el próximo año. Y el miércoles a las 6 de la tarde de la próxima semana, miércoles de la próxima semana a las 18 horas, para que les recuerden a su apoderado también, porfis. Ya no hay más valores. Quienes no hayan enviado la reflexión, los invito a que lo puedan hacer igual dentro de esta semana. De igual forma se les va a hacer una retroalimentación, así es que lo pueden hacer si es que tienen ahí un tiempito de pensar mirando al techo, pueden reflexionar acerca de la película y los valores involucrados que ustedes sienten que se trabajaron durante el año y que están involucrados en la película. en la película del Conjuro, ¿cierto? En la película del Conjuro. Y lo otro, comentarles que ahora en noviembre, estoy definiendo si lo vamos a hacer el 11 de noviembre, que es miércoles, o el 12 de noviembre, vamos a tener una charla con una enfermera para todas aquellas personas que estén interesados en continuar en el área de la salud. Ella nos va a relatar un poquito acerca de su experiencia como estudiante, la cual fue compleja. Cada uno de nosotros hemos pasado por la educación superior, siempre tenemos distintos problemas, y lo interesante de la educación superior es que te permite encontrarte con personas de diversas experiencias, de distintas partes del país, de distintas formas de pensar, y que te permite abrir un universo que tú te das cuenta de repente que tú estás en una burbuja, y que muchas veces los problemas, por ejemplo, para mí estudiar en la educación superior fue súper difícil porque yo no tenía los recursos, por lo tanto yo no sabía, de repente estudiaba para una prueba y yo no sabía si iba a tener las lucas para ir a dar esa prueba, porque yo viajaba todos los días, ya Cristóbal, viajaba todos los días a Valparaíso a estudiar. Así que, y yo decía, chuta, para mí estudiar fue súper difícil. Y cuando la conocí a ella, me di cuenta que, gracias a ti, Cristóbal, me di cuenta que también para ella fue súper difícil y quizás fue mucho, 1000 veces más difícil estudiar que para mí.
Así que eso les voy a confirmar la fecha, va a ser entre el 11 y el 12, ahí estoy evaluando, pero va a ser a las 7 de la tarde, porque ella trabaja, por lo tanto no puede ser antes. Que todos los que quieran participar, vamos a hacer esta invitación para que puedan incorporarse a esta charla, ¿ya? Así que eso, chiquillos, no sé si tienen alguna consulta, comentario, duda. Sino para agradecerles Mi la idea es ver una presencia. película. Prenda un incienso en esa pieza, por favor. Sí, no voy a cerrar hoy día con candado esta puerta, esta pieza, no entra nadie más.